Este era un tiempo en que el pueblo de Israel había decaído, porque solo habían empezado a poner los cimientos y se había quedado a la mitad. Pero Dios siempre quiere recordarnos que Él hace promesas, y cuando Él hace promesas las va a cumplir. Fue donde Dios les dice estas palabras a través del profeta Ageo. Y creo que estamos en este tiempo profético que dice la palabra de Dios. Dios le quiere hablar a vida nueva en esta mañana. Lo que hemos puesto en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios, cuando habló a tu vida, puso en tu corazón? ¿Cuál fue la promesa que te dio y que está ahí todavía vigente y que quizá en cierto momento de nuestra vida nos quedamos pensando, ¿será que se realizará? ¿Será que pasará? Recuerdo no hace mucho tiempo que estaba predicando el hermano Norman y él comentaba algo, que él en el momento que estaba en la cúspide de la enfermedad del COVID, porque estuvo enfermo de COVID y se sentía que estaba por morir, él empezó a hablar con su esposa, le empezó a encargar, pero dice que en ese momento sintió algo que Dios le estaba hablando. Y cuando Dios le estaba hablando de las promesas que Él le había dado y lo que podría haber todavía. Así que simplemente dijo, mi amor, no me despido todavía. ¿Sabes por qué? Porque sé que Dios me va a levantar, porque todavía hay una promesa que Él me dio y todavía vamos por esa promesa. El Salmo 115, verso 14 dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Cuando la palabra del Señor menciona dos veces algo, es que quiere Dios rectificar o más bien ratificar que lo que Él está diciendo sucederá. Dice la palabra del Señor, aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Y después vuelve a repetir, sobre vosotros y sobre vuestros hijos, porque cuando la bendición Dios la promete sobre alguien, créalo y tenga por seguro que sus generaciones también van a ser bendecidas y los que vienen detrás de usted van a recibir la bendición que vino a su vida de parte del Señor. Ahora, bendecir es conceder su favor, hacer dichosa a una persona, ayudar o premiar. Eso es todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si la palabra del Señor dice que nos va a bendecir, lo que está diciendo es de que Él quiere conceder su favor a nosotros, nos quiere hacer dichosos, nos quiere hacer personas felices, nos quiere ayudar y no solamente eso, nos quiere premiar. Escuche bien lo que le voy a decir. El problema es que tanto nos hemos metido a la mentalidad de este mundo que la gente piensa que es malo morir. ¿Sí me está siguiendo? Ay, si me enfermo, ¿y qué tal si me muero? Pues si te mueres, a lo mejor estás tan miedoso porque no estás preparado. Uy, esto va para el Face. A lo mejor estás tan temeroso porque en realidad no estás preparado. Porque el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo. O sea, mientras esté aquí le voy a servir, voy a estar al pie del cañón. Pero cuando me muera, pues voy a estar mejor. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, una bendición va a ser cuando el Señor nos llame y estemos listos. Por eso es que nos estamos preparando. Deuteronomios capítulo 21, verso 5. Dice la palabra del Señor, entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan. Cuando estaba leyendo esta palabra, Dios habló a mi vida. Lo he estado haciendo, crea lo que lo he estado haciendo. Y siento de parte del Señor, y se lo digo, no lo estoy diciendo en el sentido de que me vea usted como, ay, es lo máximo. No. Pero una de mis oraciones, toda esta pandemia, Señor, pon un cerco de protección.
Pon un cerco de protección. Y eso empezó a surgir en mis labios, un cerco de protección, que no llegue la enfermedad. Y si llega, Señor, muestra tu poder, tu gloria. Y mire, gracias a Dios, pues muchos nos hemos enfermado, pero todos hemos salido adelante. ¿Sí me estás siguiendo? Y cuando Dios estaba hablando esto, me hizo traer esta enseñanza. Entonces vendrán los sacerdotes de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan. Ahora, por eso es que comenzamos el servicio con este cántico que entonamos, y lo vamos a entonar al final. Y por eso le dije a mi esposa, ponte aquí al frente y vamos a bendecir al pueblo, porque eso nos enseña la palabra del Señor. Y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Dios puso a los sacerdotes para bendecir al pueblo, y cuando nosotros bendecimos al pueblo, la Biblia dice que Dios va a bendecir al pueblo. La palabra de Dios es para que nosotros bendigamos. Diga conmigo, desde este día Dios me bendecirá de acuerdo a su palabra. ¿Usted lo cree? Ok. Génesis capítulo 12, verso 2. Aquí viene lo bueno. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. ¿Quién está hablando? Dios le está hablando. Dios está hablando a Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande. Ahora, antes de continuar, ¿cuántos creen que Dios nos llamó y que ahora nosotros somos el remanente que Dios ha escogido en este tiempo como su pueblo? ¿Cuánto lo creen? La Biblia dice que Dios había escogido al pueblo de Israel, y la palabra del Señor dice: mas a los míos vine, mas a los míos no me recibieron, mas a todo el que me recibe, al que cree en mi nombre, le fue llamado hijo de Dios. Entonces, cuando leemos la bendición que Dios le da a Abraham, y ahora yo quiero que ponga atención, si Dios le prometió si Dios le dio esta promesa al pueblo de Israel, sigue vigente todavía, no se ha quitado. Si no, Dios no sería el mismo. Él sigue vigente. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que Dios nos injertó a ese pueblo y nos dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Y ahora nosotros, que no éramos pueblo, la Biblia dice que nos hizo pueblo. Entonces, esta promesa que le dio a Abraham ahora también es para nosotros. Cuando yo la lea, piense: eso también es para mí y para mi descendiente. La Biblia dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. En otra versión dice: y te haré famoso, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Ponga mucha atención lo que dice: bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Diga conmigo: familias de la tierra. Dios no dijo que serían bendecidos todos los seres humanos, sino Él dijo todas las familias. ¿Por qué es que Dios menciona la familia? Porque para Dios la familia es muy importante. Y algo que tratará el enemigo siempre de destruir es a la familia. Porque si él destruye una familia, no destruye un hogar, no destruye un matrimonio, destruye generaciones. Dios es un Dios generacional. Y Satanás siempre va a ir en contra de lo que Dios estableció. Y él tratará de destruir generaciones. ¿Por qué para Dios es tan importante la familia? Por ejemplo, vemos que cuando Jesús ora en el Padre
No, en el Padre Nuestro no dice hermanos nuestros, no dice hijas nuestras, sino dice Padre Nuestro. Entonces, el modelo de Dios es la promesa que Dios le da al hombre, al Padre, para bendecir a cada familia de la tierra. Es por eso que lo primero que tratará el enemigo de destruir es al hombre. Porque si destruye al hombre, destruirá a la mujer. Está comprobado, totalmente comprobado. Cuando los hijos son los que buscan al Señor en una iglesia, hay la probabilidad de que toda la casa se convierta solamente el 30%. Si en la familia la mujer es la que busca al Señor y no el padre y los hijos, sino la esposa, la mujer busca al Señor, hay una probabilidad del 60% de que toda la familia llegue a la casa del Señor. Pero si el hombre es el que busca al Señor, las estadísticas dicen que hay la probabilidad de el 99% de que toda la casa llegue a los pies de Jesús. Y eso lo creo. Es por eso que el enemigo tratará de que el hombre no sea el que bendiga, no sea el que esté al frente, no sea el que muestre las promesas del Señor. Si Dios tiene un plan, definitivamente que Satanás tendrá el plan opuesto. Si Dios tiene el plan de bendecir a la familia, a la iglesia, definitivamente que Satanás tendrá el plan de maldecir a la tierra, a la familia. Entonces, desde el día en que tú eres concebido, empieza la lucha entre ser bendecido o ser maldecido. Bendecir, como decía, también viene de dos palabras: bien decir, o sea, desear un bien o hablar un bien para otro. Maldecir es dos palabras: maldecir, o sea, desear o hablar un mal para otro. En la Biblia hace no mucho hablaba sobre esto. La palabra hebrea de bendecir es la palabra barak, y el significado literal es hablar bien de, pero la connotación espiritual significa de fortalecer a alguien a prosperar, a que sea prosperado. Entonces, bendecir a alguien es hablar bien de esa persona, de impartir la visión de Dios a la imagen de su vida. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí comienza la enseñanza o la predicación. Tenemos que restaurar la cultura o la tradición, voy a ponerlo así, de bendecir. En la cultura judía, la bendición paternal era tan importante, pero tan importante, que aún la misma palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús iba a comenzar el ministerio para el cual fue llamado, la visión para la cual fue llamada a esta tierra, tuvo que haber sido bendecido. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 13, verso 22, y lo van a poner aquí, pero yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero mire, aún mismo Jesús, cuando iba a comenzar su ministerio, la Biblia dice: y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y de gran gozo. Para que Jesús cumpliera la visión, el propósito por el cual Él fue llamado, por el cual fue traído a esta tierra, necesitaba ser bendecido por el Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todos, absolutamente todos, necesitamos la bendición de nuestro Padre. Todos, absolutamente todos, necesitamos esa bendición. Para un judío, escuche, es muy común que los padres digan estas palabras sobre la vida de los hijos, y más cuando los lanzan a la vida adulta, a su llamado. No hace mucho también, o no sé, ya a veces se me va el tiempo,
Y quisiera volver a enseñar un poquito de esto, pero hay tiempos especiales en que los judíos toman su tiempo para bendecir a las familias, a sus hijos, para lanzarlos hacia la vida. Por eso es de que el enemigo en esas etapas de la vida tratará de destruir el matrimonio, la familia, que los hijos no vean un buen matrimonio, una buena familia, porque es el momento en que Dios los quiere lanzar a la felicidad. Lamentablemente, en nuestra cultura, las bendiciones en las etapas críticas de la vida de parte de los padres se ha eliminado en la mayoría de las familias. En el libro de Génesis, capítulo 27, hay un pasaje de bendición de parte de un padre llamado llamado Isaac, el cual bendice a Jacob. Yo sé que usted lo ha oído, pero lo voy a leer rápidamente. El verso 34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, cuando Isaac bendice a Jacob, él tenía 2 hijos, y bendice a Jacob, y cuando Esaú viene por la bendición, Isaac le dice: ¿qué no eres tú, Esaú? Esaú, pues ya te había bendecido. Y la Biblia le dice que entonces cuando oyó Esaú las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. O sea, necesito tu bendición. El verso 38 dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Por qué había tanta desesperación de parte de Esaú por ser bendecido por su padre? ¿Por qué? Porque es que Esaú lloró y clamó y exclamó y alzó la voz diciendo: padre, ¿no tienes otra bendición? Porque ese es el llanto, escuche lo que le voy a decir, de muchos hijos en la actualidad, adultos que están en este lugar y que dicen: mi padre nunca me bendijo. Adolescentes que van a ir a casarse el día de mañana y sus padres no les han bendecido. ¿Y cómo podemos bendecir a nuestros hijos? Porque es evidente que Dios desea que cada hijo sea bendecido por sus padres en cada etapa de su vida. El verso 41 de este capítulo dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición. Ponga atención. La Biblia dice que Esaú aborreció a Jacob porque Jacob recibió la bendición de su padre. Y tristemente lo digo, que en este tiempo hay muchos padres que tratan de una manera a unos hijos y a otros los tratan de otra manera. Y quiero poner un paréntesis, porque sé que a muchos el Señor los alcanzó y tuvieron una vida perdida en el mundo. Y cuando llegaron al Señor resultó que ya habían tenido quizá otro matrimonio o tuvieron relaciones anteriormente y tuvieron hijos. Y hay gente que ha olvidado a esos hijos, se ha olvidado de ellos. ¿Sí me está siguiendo? Y es triste decirlo, pero es tiempo de que usted aprenda que tiene que bendecirlos también a ellos. Si Dios lo alcanzó, la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, y no indica que entonces usted se olvide de eso, porque es una bendición los hijos. Si usted se equivocó en el pasado, aprenda a bendecir a sus hijos. ¿Está siguiendo? La Biblia dice: aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Por qué estaba Esaú tan enojado? ¿Por qué? ¿Por qué estaba así? Porque le habían robado la bendición. ¿Por qué para Esaú era tan importante la bendición?
porque eso sigue vigente. Para los hijos la bendición es muy importante. Cuando seguimos la vida de Jacob y de Esaú a través de la historia, esto fue lo que pasó. Jacob se multiplicó, su descendencia se enriqueció grandemente, se mantuvieron sanos, no experimentaron plagas ni enfermedades, conquistaron a sus enemigos y gobernaron en sus tierras. ¿Qué pasó con Esaú? No prosperó, no creció en número, no se enriqueció y constantemente era conquistado su pueblo. ¿Por qué? Ahora entiende por qué Esaú decía: yo quiero la bendición, yo deseo la bendición. La bendición es el mecanismo primordial de Dios para impartir su imagen. Los hijos cuyos padres los bendicen tienden a prosperar en la vida adulta, y los hijos cuyos padres nunca les bendijeron tienden a perder el espíritu o el vigor. Impartir bendición como estilo de vida marcará el fundamento, escuche, de identidad y destino que le dará el poder a las generaciones que prosperen el día de mañana. Ahora entendemos por qué Jesús necesitaba escuchar: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque Él sabía, Jesús, que Él venía con una visión, con un proyecto. ¿Y cuál era ese proyecto? Que Él iba a ir a la cruz del Calvario, y que a través de la cruz del Calvario el día de hoy nosotros íbamos a estar alabando y glorificando su nombre. Pero Él sabía que iba a sufrir, Él sabía que tenía una identidad y que tenía una visión. ¿Sí está siguiendo? ¿Y cómo la iba a cumplir? Solamente con la bendición del Padre. Identidad es quién soy. Tristemente lo digo el día de hoy. Hay jóvenes que no tienen identidad. Dicen: ya no sé si soy hombre o está una mujer adentro de este cuerpo de hombre. ¿Sabe por qué no tiene identidad? Porque no tuvo un padre que le bendijera. Un destino. ¿Por qué estoy aquí? Porque todos debemos de tener un destino. Tenemos que tener una identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y la identidad y destino son cualidades claves que Dios desea que sean correctamente impartidas por los padres hacia los hijos. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué es que los judíos prosperan? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué ellos prosperan? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque saben el poder que tiene la bendición paternal. Muchas personas que nunca fueron bendecidas, el anhelo es recibir una bendición. Muchos grupos de personas alrededor del mundo practican costumbres, ceremonias y tradiciones. Y escuche lo que le voy a decir. Desgraciadamente, la cultura moderna nos ha enseñado que una persona que es bendecida es aquella que tiene mucho dinero, que tiene autos, que tiene una profesión, y que cuando ya recibió una profesión dice: mi hijo va a ser bendecido. Le voy a decir: no, porque eso no es una bendición en realidad. Le voy a enseñar la cultura judía, qué es lo que enseña. Porque por el mundo hay muchas tradiciones, ceremonias que son simplemente judías. Deberíamos de aprender muchas de esas ceremonias judías, y quiero mencionar una de ellas. Dios le dio al pueblo judío una hermosa tradición familiar de bendición que se practica hasta el día de hoy. Por eso el pueblo de Israel es tan bendecido, por eso el pueblo judío es tan bendecido. ¿De qué estoy hablando? Ok. El pueblo judío hasta el día de hoy, todos los viernes por la noche, hacen una cena especial, hasta el día de hoy. Es la que le llaman la bendición del Sabbat. Cada semana, a esta hora, el padre judío comienza con una bendición. Es una tradición. Por eso yo le decía, deberíamos de ser la tradición. Y voy a hablar de esto, la tradición de bendecir. ¿Qué es lo que hacen ellos?
lo primero que hacen es bendecir a la esposa. La bendicen. Hoy voy a mencionar algo de una forma de bendecir. Después pronuncian bendiciones sobre cada uno de sus hijos. En muchas familias judías el padre también proclama visión y prosperidad. O sea, les dicen, y tú vas a hacer esto, y vas a hacer aquello, y tú vas a lograr esto, y vas a lograr aquello. Qué interesante es que nuestra cultura es esta la bendición. Y de verdad, el judío no piensa como nosotros. Nosotros decimos, con que mi hijo logre la carrera, con eso se va a defender. Esa es la bendición que tú le estás dando. Y eso es lo que va a pasar en su vida. Con eso se va a defender. El pueblo de Israel no ora así. El pueblo de Israel ve el banco, no sé, por ejemplo, usted dice, mi hijo, y tú vas a trabajar en el mejor banco. El pueblo judío no piensa así. El pueblo judío ora por sus hijos, tú le dices, y tú vas a ser el dueño del banco. Bien diferente, ¿verdad? Es por eso que en todo lugar encontrará un judío en las riquezas, porque es la impartición que dan ellos. Así que en muchas de estas familias judías se practica esta tradición. Las palabras de bendición que dice el padre sobre sus hijos son proféticas, y en la edad adulta los hijos cumplen exactamente lo que el padre les profetizó. Tengo un amigo que es judío, Marco Cohen, y él me habló apenas en esta semana, me estaba pidiendo unas cosas, y al hablarme le hice esta pregunta porque yo estaba estudiando sobre esto, y él recuerdo que lo conocí en una empresa. Él era un trabajador de esa empresa, pero solamente lo conocí por un año que estaba trabajando en esta empresa. Y después, al siguiente año, lo dejé de ver, ya no estaba trabajando, que me volvió a hablar y me dijo, mira, necesito que me hagas unos trámites, tengo unos vehículos ya. Y fui a su empresa. Ya él tenía su empresa. ¿Por qué? Porque él me decía, es que mi padre me bendijo, él me dijo que yo iba a tener esta empresa. ¡Wow! Yo me quedé, ¿cómo es la cultura, el pensamiento de creer que tenemos un Dios que es prosperador, que es de bendición, que es grande, que es sublime, que es el todopoderoso, que es el que da a manos llenas? ¿Sí me está siguiendo? Así que, ¿por qué, iglesia, le quiero hacer una pregunta? ¿Por qué no empezamos a crear una tradición de bendición familiar desde este día? ¿Por qué no busca un día especial para reunirse con su familia y bendecirla? Uy, ya está pensando, no, es que son bien tragones estos. Es que ese es el pensamiento de verdad. Mire, ¿sabe por qué? ¿Por qué muchas veces usted no tiene la posibilidad de llevar a su familia a comer? Porque siempre está pensando, no me alcanza, no me alcanza, y nunca le alcanzará. Eso es lo que usted proclama, esa es su bendición, eso es lo que usted dice. ¿Sí me está siguiendo? Yo le voy a invitar, hágalo, de verdad hágalo. Yo lo he probado. Lleve a su familia, porque mire, bien interesante lo que le voy a decir. Bueno, no me quiero adelantar ahorita porque está bien interesante. No me voy a adelantar, lo voy a decir más al rato. Hay que crear la tradición de bendición familiar. ¿Vamos a hacerlo en este año? Quiero comenzar el año bendiciendo, pero también hay que crear la tradición de bendición aquí en la iglesia, y de esas dos cosas voy a hablar en este momento. Hay una película llamada El violinista en el tejado, no sé si alguien la ha visto. Habla del pueblo de Israel. Si no, le invito a que la vea. Y donde hay un momento en donde los padres en la oración sabática dicen una oración sobre sus hijas. Los judíos oran, y al estar orando cantan. No sé si usted algún día ha visto algo de lo que hacen los judíos, pero esta es la oración que hacen. Mire,
Este es el tipo de oración que deberíamos de bendecir a nuestros hijos. Este es el tipo de oración que hacen los judíos los días viernes. Y empiezan a profetizar sobre sus hijas. Y le dicen que el Señor las proteja y las defienda. Que Él siempre las proteja de la humillación. Que lleguen a ser en Israel con un nombre brillante. Que sean como Ruth o como Esther, que sean merecedoras de alabanza. Fortaleza, oh Señor, fortalécelas, oh Señor, y manténlas lejos de los caminos extraños. Que Dios las bendiga y les dé larga vida. Que Dios cumpla nuestra oración siempre sobre ustedes. Que Dios las convierta en buenas madres y esposas. Que les envíe esposos que las cuiden. Que el Señor las proteja y las defienda. Que el Señor las libre del dolor. Favorécelas, oh Señor, con la felicidad y paz. Oye nuestra oración. Amén. Wow. Cuando yo escuchaba esta oración de bendición sobre esta familia, yo me puse a llorar. Y dije, qué diferente es cuando pensamos en bendecir a nuestros hijos. Porque empezamos a decir, que tú seas bien rico y que tengas una grande profesión y que te conozcan. Si usted ve, nunca oraron sobre eso. Oraron que seas buena madre, que tengas un buen esposo. Porque puedes tener la profesión mejor, pero estarte divorciando a cada rato. ¿Sí me está siguiendo? Puedes ser muy rico y prosperado, pero estar en pleito todos los días en casa. ¿De qué te sirvió? De nada. Y cuando veía esta bendición que le decían a sus hijas, que seas como Esther y como Ruth. Wow, yo dije, esa bendición para mi hija. Pero tristemente, las palabras de los padres a la hora de la comida, porque qué interesante, ellos hacen una cena para bendecir. Y si usted se da cuenta, o quizá no se ha dado cuenta, pero siempre las bendiciones están a la hora de la comida. Jesús hizo una cena para instituir la Santa Cena y bendecir. Y siempre hay un momento de comida. Qué interesante. Le voy a decir por qué. Ahora entiende por qué se ha desvirtuado el momento de la comida. No me conteste ni levante la mano. Pero ¿cuántos hogares aquí se sientan a la mesa a la hora de la comida sin estar viendo televisión, el Facebook? Y Señor, vamos a darle gracias al Señor, porque ahí está la bendición. Ahora se da cuenta por qué se ha desvirtuado. El enemigo está maldiciendo a las familias, como quitando la parte de provisión de la bendición. ¿Qué es lo que pasa a la hora de la comida? Es cuando empiezan los pleitos. ¡Ay! Ya me dijeron, eres una floja. ¿Y por qué? Esas son las bendiciones que le das. Si sigues así, no vas a llegar a ningún lado. De seguro vas a salir embarazada como tu prima. Esas son las bendiciones. Y cuando te lo dije, yo sabía. No, pues eso es lo que estás proclamando sobre su vida. Hello. ¿Qué es lo que pasa a la hora de la comida? Yo quiero, de verdad, hermano, al estudiar la palabra del Señor me doy cuenta que es el lugar, es el momento que Dios puso. La palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y Dios los iba a liberar de ese momento difícil, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Una cena. Y estaban comiendo amargo, pero estaban en una cena.
Mientras ellos estaban en cena, la Biblia dice que los demás, el pueblo Egipto, estaba muriendo, estaban tristes porque estaban muriendo sus hijos, pero a final de cuentas lo que significaba es que era el momento de bendecir. Dios bendice en ese momento. Iglesia, quiero invitarte que en este año la hora de la comida sea una hora especial en que nos olvidamos de todo, apagamos celulares, apagamos televisión, nos reunimos y decimos que Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga, esposa, que Dios te bendiga, esposo. Es el tiempo de bendecir. Es una cultura que tiene el pueblo de Israel. Y cada uno de nosotros puede implementar una tradición de bendición en un tiempo específico como la comida. Pero no solamente eso, hay que generar una atmósfera de bendición. ¿Se da cuenta que ahora la hora de la comida, creo que el momento de bendición es el momento de maldición más bien? Se ha convertido en momento de maldición. Uno come por allá, otro está viendo la televisión, la mamá haciendo la comida, ni le esperan para comer, ya come al final. Se ha perdido la parte esencial donde Dios bendice. Pero también hagamos una tradición de bendecir como iglesia. Números capítulo 6, verso 22. Mientras estoy predicando esto, he sentido el deseo de parte del Señor de en estas semanas estar hablando de la bendición. Porque Dios quiere bendecir, pero quizá no estamos siendo bendecidos porque no estamos haciendo las cosas correctas. Números capítulo 6, verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles. ¿Quién era Aarón y sus hijos? Eran los levitas, eran los sacerdotes. Y diles así bendeciré a los hijos de Israel diciéndoles. O sea, le está diciendo, Aarón y sus hijos tienen que bendecir así. Y cuando digan estas palabras, yo los voy a bendecir. La bendición no viene de Aarón, la bendición no viene del pastor, viene de Dios. Pero Dios dice, tienes que mencionar estas palabras. Y les dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Después de que al inicio del Sabbat, ahora no estoy diciendo porque a lo mejor muchos, ¿y por qué no hacemos el Sabbat? Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de bendecir. Hoy es el inicio de la semana. Hoy es cuando deberíamos de recibir la bendición de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Y es lo que Dios hablaba en mi vida. Tienes que bendecir al pueblo. Ahora quiero hablar de ciertas claves. Esta oración es bien cortita, pero tiene palabras importantes. La primera palabra que se repite es la palabra rostro. Dice la palabra del Señor: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. En el verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro. Rostro en hebreo es la palabra panim, que significa delante, de frente, a la vista, un encuentro, una presencia. O sea que la fuente de la bendición proviene de la misma presencia de Dios. Algo que debemos anhelar para que haya bendición en un hogar, en una iglesia, en un negocio, en un trabajo, hermano, es que la gloria, la presencia de Dios esté en ese lugar. Podemos tener buena alabanza, podemos tener buen lugar, podemos tener buenas bancas, podemos aumentar este lugar, pero si la presencia de Dios no está en este lugar, de nada sirve. Usted puede hacer una comida, una cena y tener caviar o lo más rico que haya pueda haber en su mesa, pero si no está la presencia de Dios, de nada sirve. Lo primero que debemos de anhelar es la presencia de Dios.
En otras palabras, la palabra clave es que Dios esté ahí. Otra palabra clave que se repite 3 veces es Jehová. O en el tetragrammatón, porque la palabra Jehová en el original no existe, sino es una palabra compuesta por 5 letras, que es el tetragrammatón. Y Dios se representa como el gran yo soy. Eso es lo que significa. El que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, si algo necesitamos que Él esté en medio de nuestras reuniones. Es por eso que yo le decía hace poquito, mucha gente se reúne el 24 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, pero nunca oraron, nunca dieron gracias, aventaron cohetes, comieron, cenaron, pero nunca dijeron: gracias te damos, Señor, porque tú nos reunimos, nos tomamos de la mano, Señor, gracias, tú eres. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sabe de qué sirvió? De nada. Simplemente fue una reunión cualquiera. Y eso es lo que se está perdiendo. Que nuestras comidas deberían de ser el momento de bendición. Ahora vamos a analizar la bendición sacerdotal. Bendición. Ya decía hace un momento, bendecir significa hablar bien. Y curiosamente, cuando pensamos en bendecir, la mayoría tristemente relaciona con las cosas materiales como riqueza, salud, felicidad, bienestar. Hoy se da mucho: ¿cómo estás? Bueno, con que tengamos salud y trabajo, ya la hicimos. No. Hay mucha gente que tiene salud y trabajo y no la ha hecho. Lo que necesitamos es que Dios esté ahí. Así que la bendición que Dios desea para nosotros va más allá de eso. Y no quiere decir que no nos quiere bendecir, porque sí viene la bendición material, pero tenemos que poner la vista en Él. Así que voy a analizarla rápidamente. La bendición sacerdotal. Lo primero que dice: el Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con lo mejor, con el origen de todas las bendiciones. ¿Quién es el origen de las bendiciones? El Señor. ¿Para qué quieres bendiciones si el de la que da las bendiciones no está contigo? Yo quiero al que da las bendiciones, el que origina todo lo que pase en nuestras vidas. Nuestro Dios es el origen de toda bendición. Por eso comienza con el Señor te bendiga. Lo siguiente es: el Señor te guarde. Y luego de pedir que Dios esté en medio de nosotros, que su presencia esté en medio de nosotros, debemos de pedir sus beneficios. Pasamos a la segunda petición: el Señor te guarde. Ahora, guardar en hebreo es la palabra shamar, que literalmente significa poner un cerco de espinos alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. ¡Wow! El Señor te guarde. Lo que está haciendo el sacerdote es diciendo: pongan un cerco de protección. Bien interesante lo que pasó el día de las Torres Gemelas, cuando llegaron 2 aviones y destruyeron las Torres Gemelas. Resultó que ningún judío le pasó nada en esas Torres Gemelas. Y le voy a decir por qué. Porque ningún judío fue ese día a presentarse al trabajo a las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque es un día de fiesta para ellos. ¡Wow! Porque si algo debemos de aprender es que la protección de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Ahora entiende por qué la Biblia dice que llega Satanás delante de Dios, y cuando Dios habla de Job, inmediatamente Satanás le dice: uy, pues no le puedo hacer nada, tú has puesto un cerco de protección sobre él.
Nadie puede hacerle daño ni a él, ni a su familia, ni a sus bienes. Quita ese cerco y verás lo que pasa. Porque sabe, algo que debemos de aprender es a poner un cerco de protección en nuestro hogar, en nuestra familia, pero también como dirigentes en esta iglesia, que Dios guarde y proteja nuestro hogar, nuestra familia. Porque no solamente protege a la familia, todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Él protege también sus bienes. Él los guarda. Por lo general nosotros no pedimos protección, sino hasta que viene peligro, hasta que vienen amenazas a nuestra vida, es cuando empezamos a pedir protección. ¿Por qué no hacemos esa tradición de pedir protección, que Dios guarde a nuestra familia? Yo quiero invitarle como padres que cuando sus hijos salgan, cuando su esposa salga o usted va a salir, usted bendiga a su familia. Que Dios te guarde, esposa. Que Dios te guarde, hijo. Eso significa que Dios está poniendo un cerco de protección. Yo contaba hace mucho tiempo que leí sobre una granja ahí en Texas que tuvo un incendio bien grande y empezaron a tratar de sacar los animales. No alcanzaron a sacar a todos los animales, y cuando el granjero entró a ver todas las pérdidas que tenía, encontró en el camino una gallina toda achicharrada, toda quemada, y pues la levantó triste porque la vio ahí, estaba llorando el granjero, y cuando la levantó salieron debajo los pollitos corriendo. Y la Biblia dice que nuestro Dios con sus alas de amor nos guarda y nos protege. Mire, le voy a decir una cosa: estamos viviendo en un tiempo de enfermedad, de peligro y de prueba, y yo le quiero hacer una cosa: ¿no cree usted en un Dios que le guarda y le protege? Quizás, aleluya, hay temor porque no le está guardando y protegiendo. Por eso hay que decir: Señor, guarda, que el Señor te guarde. Lo tercero es que dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahora, resplandecer, el rostro, es una figura idiomática utilizada en el hebreo. El verbo se traduce como resplandecer, que literalmente significa que haya luz. O sea que el resultado de estar en la presencia de Dios es que nuestra vida va a ser resplandeciente. Se lo explico de otra manera. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, mire lo que dice Éxodo 34:29. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. No sé si esto está tremendo. Moisés baja de estar hablando con Dios, y cuando bajó, el pueblo inmediatamente se dio cuenta que había estado con Dios porque su rostro resplandecía. Cuando Dios resplandece su rostro sobre alguien, mire, usted se va a presentar en un trabajo y no es usted el que se presenta, es Dios mismo que le abre puertas. En los negocios no es usted el que se presenta. Si usted se presentó delante de Dios, no va a manifestar su poder, sino va a manifestar el rostro de Dios. ¿Está siguiendo? Ahora entiende por qué el pueblo de Israel es bendecido. Porque es algo que se nos ha olvidado. Que Dios resplandezca su rostro sobre nuestros hijos, para que cuando vayan a la escuela, wow, los maestros dicen: este niño tiene algo tiene. Nosotros sabemos que tiene el rostro del Señor resplandeciendo sobre su vida. Cuando empecé a conocer del Señor, recuerdo a una hermana que
Sé que hay muchos testimonios que podía contar, pero recuerdo una hermana que contó este testimonio después de estar en la iglesia, porque era una de las de oración, y después de estar en la iglesia dice que al otro día se fue al culto temprano y se subió a la combi, y cuando iba en la combi dice que empezaron a decir: este es un asalto. Y que cuando dijeron este es un asalto, que empezaron a sacar a todos, y que dice que ella agarró y sacó y dijo: mijo, nada más traigo esto. Le dice: a usted no la estoy asaltando. Eso es lo que ella decía. Y que después, mire, es que lo que estoy diciendo es real. Y que le dijo: pero es que, porque empezó a decir: síguele, 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 síguele. Le empezó a decir usted sabe, esa es la forma, bueno, pero no, en otras palabras, ¿no? Y que dice la hermana que le dijo: pero es que si se sigue, yo tengo que regresarme a la iglesia. Le dice: pues bájese aquí. Y la bajaron enfrente de la iglesia. ¿Y sabe qué es eso? Es que un día antes había estado en la casa del Señor, el rostro de Dios reflejaba en su vida, y es cuando Dios guarda y protege. ¿Sí me está siguiendo? Eso yo quiero que pase en mi hogar, que pase en mis hijos, en mi descendencia, en mi familia. Nosotros somos llamados a ser luz, a reflejar el rostro de Dios en este mundo. Salmo 119, 135 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Salmo 4, 6 dice: muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Mateo 5, 16: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escúcheme bien, hermano, no sabrán qué es, pero dirán: algo tienes tú. Y cuando digan eso, es que sabemos que el rostro de Dios está reflejado en nuestra vida diaria. Y cuando el Señor muestra su rostro sobre nuestra vida, viene gozo y alegría. El Salmo 89, 15, 16 dice: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día, y por tu justicia son enaltecidos. Habrá testimonios como el que acabo de decir, y dirán: oh pastor, mire, lo que pasa es de que yo estaba pasando un momento difícil en mi vida, pero en medio de toda esta prueba, Dios resplandeció su rostro sobre mi vida, y vino sanidad, y vino el milagro, y me abrieron una puerta, y sucedió esto, y vino un negocio, y veo la gloria de Dios. Eso es resplandecer el rostro del Señor. Lo siguiente en la bendición, aguánteme tantito, yo sé que ya me tardé, pero es el día del Señor. Eso me gustó. Tenga de ti misericordia. En la Biblia se habla de varios tipos de misericordia. La que se menciona aquí es la palabra hanat, que en hebreo significa doblarse o inclinarse en bondad hacia alguien inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Y ese es el tipo de misericordia que necesitamos el día de hoy, que nuestros hijos reciban la misericordia de Dios, que cuando haya una necesidad, que cuando haya una prueba, que cuando haya un problema, aleluya, el Señor tenga misericordia y haga a favor sobre ellos la misericordia. Hoy más que nunca la necesitamos. ¿Sí me está siguiendo? Hoy, en medio de enfermedad, en medio de pérdida de trabajo, en medio de destrucción familiar, no hay más que la misericordia de Dios, que puede levantar un hogar, que puede levantar un matrimonio, que puede restaurar trabajos y bendecirlos. Nosotros no merecíamos la misericordia de Dios, pero Él decidió bendecirnos. Lo siguiente: el Señor alce sobre ti su rostro. Y la expresión alzar el rostro se aplica a alguien que pide un favor. Es como en la antigüedad, cuando el rey decía, porque todos llegaban, los súbditos llegaban con agachados, y cuando decían: te quiero pedir, por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que Esther entra delante de la presencia del rey, ella sabía que podía morir.
Pero dice que llega delante de la presencia del Señor, se humilla delante de la presencia del rey y del rey Asuero y le dice: esta es la petición que tengo. Y la palabra del Señor dice que cuando el rey Asuero levantó su báculo diciendo, o sea, levanta su rostro, levántalo, te lo voy a conceder, es que uno puede decir: wow, el Señor va a conceder mi petición. Y cuando la palabra del Señor dice: el Señor alce su rostro sobre ti, lo que estamos diciendo, cada petición, cada necesidad, cada problema que haya en tu vida, va a haber alguien que te va a responder. Que el Señor alce el rostro sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Alzar el rostro equivale a sonreír. Es como que el Señor sonríe y dice: no te preocupes, estoy contigo. Y por último, te dé paz. La palabra paz en el diccionario se define como la ausencia de conflictos. Pero la paz bíblica va más allá de eso. La paz en el hebreo es la palabra shalom, que literalmente quiere decir completo. Completo. O sea, es no tener necesidad de nada. Es tener bienestar, integridad, salud en cualquier área de nuestra vida. Porque cuando no hay salud, no hay paz. Cuando hay conflictos, no hay paz. Cuando falta trabajo, no tenemos paz. Pero Shalom va más allá, porque llena todo. Y el deseo de nuestro Dios para su pueblo es que viva en paz. El deseo de nuestro Dios es que tengamos paz. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también obtenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, hermana, amigo y amiga, yo quiero decirle en esta hora, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, que Él quiere traer paz sobre tu vida. Solamente, aleluya, es tiempo de tener esa tradición, esa cultura de bendecir a nuestro hogar, a nuestra familia. Y quiero terminar con esto. Póngase de pie. ¿Cuál será el efecto que tendrá la bendición de los padres o la bendición que Dios puede traer sobre su pueblo? El objetivo de la bendición, si usted se da cuenta, termina diciendo la palabra del Señor en la bendición sacerdotal, termina diciendo: y pondrán mi nombre sobre ellos. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 17: y todo lo que hacéis o hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que ahora entendemos: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Es algo que haré todos los domingos, porque es el día que comenzamos la semana. Pero yo quiero invitarte que también tengas la cultura en este año de que tengas un día para unirte con tu familia y bendecirle. A tus hijas bendice. Bendice a tus hijos. Habla bendición y el Señor te bendecirá. Yo quiero invitarte que en este día entonemos este canto y después haremos esta oración. Y si están sus hijos, abrácelos, y si no están y están en la escuelita, pues vaya por ellos y empiece a bendecirlos. Si está su esposa, su esposo,
Tómelo y empiece a proclamar bendición sobre él, sobre ella. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dile amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Yo quiero invitar a Cristian que venga aquí conmigo. Que venga mi esposa, gloria al Señor. Este hombre es pastor. Es un hombre bendecido. Es un hombre lleno de la gloria de Dios. Esta mujer es una buena esposa, una buena madre, una buena abuela. Eso es lo que usted tiene que proclamar sobre su vida, de sus hijos. Es de la familia que Dios me dio. Falta mi hija Merari, pero sé que ella está trabajando en la obra del Señor en este momento y también está bendiciendo. Y yo quiero invitar a mi hijo, a mi esposa, que bendigamos a este pueblo, como dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo te bendiga. El Señor Jesucristo te guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Aleluya. Amén. 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 Amén significa así sea. Dile al Señor. Amén. 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 Una vez más. Amén. 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 Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por darnos esta palabra y bendecir nuestra vida. Gracias por cada oración que hacen nuestros hermanos de bendición. Y así yo los bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tus hijos y tu descendencia. El Señor Jesucristo tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Y si usted toma esta palabra, dice amén.
Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Por generaciones, de generación en generación, así sea. Aleluya, aleluya. Que te cubra, oh, que tenga misericordia, que te dé paz, que te guarde en todos sus caminos y que todo lo que hagas te vaya en bien. Aleluya. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos.